Muy buenos días. eh, de nuevo con ustedes. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso Nacional de Dermatología asociado con el CILAR, la oportunidad que me dan esta mañana de compartir con ustedes. Vamos a compartir pantalla y comenzamos. Ok, estamos en el bloque de problemas de pigmentaciones en este Congreso Nacional de Dermatología y pues he querido compartir con ustedes un poquito de mi experiencia en cuanto a las pigmentaciones dérmicas adquiridas. Mi nombre es Edith de Carpio, tengo un poquito más de 20 años de ser dermatóloga, me encanta mi especialidad, me encanta ayudarle a los pacientes con sus problemas de piel y en los últimos años, ya bastantes, siempre he tenido un grupo de pacientes que me consultan por este tipo de manchas. Manchas localizadas muchas veces en el cuello, muchas veces en el área que se extiende del cuello hacia la cara o pigmentaciones más difusas, ¿verdad? Y me ha llamado muchísimo la atención porque en ocasiones pues me ha costado hacer un diagnóstico, se me ha dificultado tener un proceso diagnóstico y me llama la atención, ¿verdad? Me ha llamado muchísimo la atención esta distribución como bastante característica y este color de pigmentaciones. De ahí que nace la presentación de pigmentaciones dérmicas adquiridas en dermatología, ¿verdad? Y es un grupo de enfermedades que nosotros la pudiéramos clasificar como líquen plano. Vamos a cerrar aquí, permítame. Ok. Estas pigmentaciones dérmicas adquiridas nosotros las pudiéramos agrupar e identificar porque tienen algunas características comunes. Estas son el líquen plano pigmentoso, la dermatitis cenicienta, la dermatitis por contacto, pigmentaria y o melanosis de Riel, las hiperpigmentaciones por medicamentos y la pigmentación eruptiva macular idiopática. ¿Por qué las agrupamos? Porque clínicamente hay ciertas características que tienen en común, por ejemplo, la pigmentación y la distribución, ¿verdad? Eso las agrupa en esas pigmentaciones dérmicas adquiridas. Principalmente también, veamos cómo seguimos aquí. Permítanme. Vamos a pasarla. Estas pigmentaciones dérmicas adquiridas se caracterizan, ¿verdad? Porque tienen un gran impacto psicológico y emocional, ¿verdad? Son patologías en donde el paciente consulta por la enfermedad y por la estética, ¿verdad? O sea, pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Muchas veces me consultan y me dicen, mi doctora, me trato de poner maquillaje, pero no se me cubren, o mis compañeros de trabajo me dicen que me veo sucio, ¿verdad? Entonces, son esas características que hacen que llamen la atención y que los pacientes consulten. Eh, La característica, pudiéramos decir, en común, aparte de la clínica, en este grupo de enfermedades, es esto. Cuando nosotros tomamos biopsias en los diferentes casos, en las diferentes patologías, encontramos dos puntos importantes. Primero, la incontinencia pigmentaria, que se produce porque usualmente hay una degeneración en la capa basal y esto hace que se caiga la melanina que estaba localizada en los melanocitos y los melanófagos. Al caer el pigmento en la dermis, esto es fagocitado por los macrófagos y se producen los melanófagos. Entonces, en estas enfermedades, común denominador histopatológico, incontinencia pigmente y melanófagos. Comencemos entonces, ¿verdad? En esto podemos ver, ¿verdad? También que las herramientas clínicas, histopatológicas,
también puede ser ayudada por el dermatoscopio, ¿verdad? Como saben, el dermatoscopio es el instrumento, es el accesorio que debería estar en todos los escritorios de los dermatólogos, en donde nos ayudan a diferenciar cómo está distribuido este pigmento. Entonces, este pigmento tiene una característica específica porque es un pigmento localizado en la dermis, ¿verdad? O sea, es un pigmento que no va a ser epitelial, ¿verdad? Sino que va a ser dérmico. Y tiene diferentes distribuciones, pero usualmente lo vemos así. Lo vemos reticulado, lo vemos con presencia de globos como un moteado, ¿verdad? Que se ve perfectamente con el dermatoscopio y que nos identifica que esta patología está más profunda, ¿verdad? Aquí podemos ver otros ejemplos, los globos típicos o estrías también blanquecinas, ¿verdad? Que en algunos casos nos pueden orientar. Dentro de este grupo de enfermedades, el líquen plano pigmentoso, ¿verdad? Es uno de ellos, fue descrito, esta es una patología que se describió en India. De ahí nos va diciendo de que este tipo de líquen plano es una variante en donde la raza influye, el grupo étnico influye, ¿verdad? Asia es frecuente y también en los latinos lo podemos ver, ¿verdad? Por el mismo color de piel, no así en los anglosajones. Entonces fue descrito por Shima y colaboradores en 1956 y luego Bhutan y colaboradores en 1974, ambos médicos indios que describieron la enfermedad en un grupo de pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es la característica de esta variedad de líquen plano? Son máculas, a diferencia del líquen plano típico, que son pápulas agrupadas formando placas, aquí son máculas confluentes que pueden variar desde el color negruzco en ocasiones hasta grisáceas, ¿verdad? Y pueden iniciar en la cara y en el cuello y quedarse solo en la cara y en el cuello, o se pueden extender al tronco y miembros superiores, ¿verdad? Usualmente no va a afectar la mucosa, aunque cuando revisamos la literatura hay algunos casos de líquen plano pigmentoso localizado en mucosas, pero es lo infrecuente, ¿verdad? Y sí es importante que va a aparecer en las áreas expuestas al sol y en el área de las flexuras. ¿Por qué se produce el líquen plano pigmentoso? Al igual que el líquen plano es multifactorial, se ha encontrado diferentes targets, pero en la patogenia nos mencionan que es el resultado de una toxicidad directa contra los queratinocitos basales mediado por los linfocitos T. Tiene un curso crónico, ¿verdad? O sea, usualmente se instala y se mantiene por bastante tiempo. Se han reportado casos de involución natural de la enfermedad, pero usualmente tienden a persistir. Al ser melanocitosis dérmicas adquiridas, eliminar el pigmento de la dermis pues resulta un poco difícil. Factores desencadenantes que se han relacionado. Los primeros estudios lo relacionaban con algunos ingredientes de la alimentación india, ¿verdad? Por eso se reportó con el aceite de mostaza, con el amla, entre otros, ¿verdad? Que son condimentos muy propios de la zona, pero luego también se vio que podía estar asociado a diferentes medicamentos, ¿verdad? Como la carbamazepina, las fenitoínas, las sales de oro y la parafenilendiamina. Aquí vemos, por ejemplo, un caso de líquen plano, pigmentoso, ¿verdad? Con presencia de algún moteado, de áreas blanquecinas, ¿verdad? En la dermatoscopía. Aquí vemos también, ¿verdad? Un poquito de las estrías. A diferencia de lo clásico en la dermatoscopía del líquen plano general, no vamos a ver tanto las líneas de Whitham, que son bastante patognomónicas en la dermatoscopía del líquen plano clásico. Aquí usualmente vamos a ver estrías de pigmentos y globos blanquecinos o azul grisáceos en la dermatoscopía. El líquen plano pigmentoso se ha venido asociando con otras enfermedades. Mi experiencia ha sido en pacientes, por ejemplo, asociados a anticuerpos antinucleares circulantes, ANA positivo, como haciendo un síndrome de traslape, de overlap con el lupus eritematoso. También se está mencionando muchísimo asociado a la alopecia frontal fibrosante, a otros tipos de alopecia cicatricial, a hepatitis C, al síndrome nefrótico, a enfermedades o síndromes paraneoplásicos como el síndrome de Basset
y carcinomas de cara y cuello. O sea, siempre tenerlo en mente porque lo tenemos que asociar, tenemos que buscar, tenemos que investigarle más en esos pacientes. Aquí vemos un líquen plano pigmentoso más difuso. Podemos ver aquí en área fotoexpuesta y también diseminado, ¿verdad? O sea, no solamente es cara y cuello. El diagnóstico diferencial, cuando sea cara, por ejemplo, melasma, líquen plano actínico o erupciones liquenoides por medicamentos, dermatitis por contacto pigmentaria, que es la melanosis de Riel, amiloidosis macular, por ejemplo, esa paciente de la espalda, ¿verdad? Pudiéramos hacer diagnóstico diferencial con amiloidosis. O línea de demarcación pigmentaria que ya viene determinada genéticamente. Existe una variedad y que se las quería mencionar porque es importante. Más de alguna vez nos topamos con pacientes que traen esta pigmentación localizada, más frecuentemente en las axilas, pero también puede estar localizada en cualquier otra parte de la flexura y se ha catalogado como líquen plano pigmentoso inverso, ¿verdad? O sea, localizado la pigmentación pero en las flexuras. Y aquí vemos la dermatoscopía con estos globos blanquecinos, algunas estrellas de Whitehall en su presencia. Líquen plano pigmentoso inverso. Llegan consultando por manchas. Me han salido manchas en las axilas, me dicen, creo que es el desodorante, también me lo comentan, ¿verdad? Y es muy interesante y vale la pena hacer una biopsia y utilizar el dermatoscopio. La dermatitis cenicienta es otra de las patologías de las dermatitis pigmentarias adquiridas. Sabemos que fue el salvadoreño Osvaldo Ramírez quien la describió en 1957 con los famosos cenicientos y en 1961 pues, pone el término anglosajón de eritema discrómico persa, por lo que es conocido en bastantes áreas del mundo, ¿verdad? Sabemos que es más que todo en mujeres, nosotros lo vemos muchísimo en la mujer salvadoreña, se ha tratado siempre es multifactorial, ¿verdad? Las causas son múltiples, no se ha identificado una causa específica, se cree que pueden ser infecciones, puede ser algo tóxico o pueden ser medicamentosos, ¿verdad? Sabemos que es persistente, que es resistente a los tratamientos y que hay una susceptibilidad genética, étnica y autoinmune, ¿verdad? De la frontera de México con Estados Unidos para abajo va a ser bien frecuente. Entonces, es ahí la experiencia. En México, por ejemplo, tienen muchísimos pacientes, igual nosotros, ¿verdad? Usualmente asintomática, el paciente nos va a consultar por manchas, que puede ser en cualquier parte del cuerpo, en áreas fotoexpuestas, puede estar afectando el cuello, tronco y extremidades superiores. Va a ser usualmente simétrica y es asintomática, ¿verdad? El paciente muy raramente nos refiere prurito. Y son máculas azul grisáceas con bordes eritematosos e hipocrómicos. No va a afectar ni mucosas, ni palmas y plantas y no hay regresión espontánea, ¿verdad? El tratamiento puede ser un poco difícil, ¿verdad? Porque no podemos asegurar al paciente que vamos a eliminar estas manchas. Esta es la clínica. Manchas grisáceas, ¿verdad? Por ahí los cenicientos, que en ocasiones pueden tener un borde eritematoso y cuando va involucionando un borde más hipocrómico, ¿verdad? Son manchas grisáceas que aparecen en cualquier área del cuerpo. Luego tenemos otra dermatosis pigmentaria como la melanosis de Riel, que son básicamente dermatitis por contacto alérgicas secundarias a hipersensibilidad de los cosméticos, de las fragancias y básicamente la reacción que producen en el organismo, la reacción que producen en la piel es una alteración de los linfocitos, una alteración de la melanina, la presencia de incontinencia pigmente y melanófago y por lo tanto el color de la piel. Entonces va a aparecer en la región frontal, en la cigomática, en la región temporal y el diagnóstico, historia clínica y las pruebas epicutáneas que son las pruebas de parche. Aquí podemos ver una paciente, ¿verdad? Con una pigmentación que si nosotros nos fijamos, no es la pigmentación típica del melasma. Por eso es importante que sepan que no siempre toda mancha en la cara va a ser melasma, ¿verdad? Tenemos no menos de 10 patologías que hacen diagnóstico diferencial de melasma y una de ellas es esta, la melanosis de Riel. ¿Verdad? Secundarias a fragancias, a cosméticos, hay diferentes
alergenos reportados y se nos producen esta pigmentación. Y luego está la pigmentación macular eruptiva idiopática, descrita en 1941 y tiene diferentes sinónimos: melanosis lenticular generalizada, pigmentación idiopática maculosa adquirida o dermatosis con pequeñas manchas pigmentadas. La describió con el nombre actual de pigmentación macular eruptiva idiopática Sivat, Degos y Bussier en 1978. Y básicamente van a ser pigmentaciones que recuerdan muchísimo el líquen plano. Aparecen en los jóvenes de inicio brusco, principalmente varones. No hay historia de medicamentos, no hay historia de inflamación. Puede afectar tronco, cuello y raíz de miembros. Y la característica van a ser máculas, ¿verdad? Van a ser máculas café oscuros, de color pardo, que pueden tener una distribución en árbol de Navidad, que puede recordarnos el diagnóstico diferencial de una pitiriasis rosada de Gilbert. Usualmente puede tener una regresión espontánea después de muchos meses, pero si nosotros vemos en este paciente, recuerda muchísimo el líquen plano, ¿verdad? Entonces son ese tipo de erupciones. ¿Qué tener importante? La edad, el sexo, el tipo de aparición y que descartemos las otras condiciones como medicamentos, por ejemplo, o enfermedades asociadas. Este es otro paciente y aquí vemos la presencia de melanófagos con un leve infiltrado linfohistocitario. Y como vemos, no es la histopatología del líquen plano pigmentoso es diferente, la patología de estas es diferente, pero la característica en los melanófagos y la incontinencia de pigmento. Entonces, aquí podemos tener abreviado, ¿verdad? O sea, la pigmentación macular adquirida, la dermatitis cenicienta, el líquen plano pigmentoso y la pigmentación inducida por drogas. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? El color, ¿verdad? Van a ser diferentes tonalidades, aunque en la práctica les pudiera decir que es muy difícil con el color porque al ser melanocitosis dérmica siempre va a ser color marrón, marrón azulado. La localización, las enfermedades previas, por eso la historia clínica sí nos va a ayudar, ¿verdad? Los factores asociados, ¿verdad? En la dermatitis cenicienta, en el líquen plano pigmentoso y en la producida por medicamentos siempre, ¿verdad? Van a estar asociados, la anatomía patológica, pequeñas diferencias y las edades, ¿verdad? O sea, aquí este es un cuadro, en resumen, que nos pudiera ayudar a diferenciar. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar ese tipo de dermatosis pigmentaria teniendo como premisa de que no es fácil el tratamiento porque el pigmento está localizado en la dermis, porque vamos a darle un tratamiento para mejorar cosméticamente al paciente? Entonces aquí el objetivo van a ser dos, ¿verdad? Primero, estabilizar la enfermedad, ¿verdad? Y reducir o eliminar la hiperpigmentación, todo lo que podamos lograr. Entonces, dentro de los tratamientos de estas patologías, se ha hablado de la dieta. Entonces, recomendar al paciente dietas ricas en antioxidantes para disminuir la pigmentación, a través también de disminuir el estímulo a la producción de melanina, disminuir los radicales libres y mejorar el recambio epitelial nos va a ayudar, ¿verdad? Dietas que lleven abundante vitamina D, abundante vitamina C y betacarotenos y evitar el exceso de sal, azúcar, alimentos artificiales y preservantes pueden contribuir. O sea, una dieta lo más natural, lo más saludable posible, como en cualquier otra patología, nos va a ayudar también a estas patologías dérmicas pigmentarias. Ahora, ¿qué tenemos de herramientas para tratar a estas patologías? Pues primero, disminuir o eliminar el factor patogénico desencadenante que hemos visto que pueden ser medicamentos, enfermedades asociadas, ¿verdad? Infecciones, entonces pues tratar de identificarlo con la historia clínica, con los exámenes, hacer un buen diagnóstico a través de biopsia, a través del dermatoscopio y tener las diferentes herramientas, esteroides orales, colchicina, dapsona, el mofetil-micofenolato, la isotretinoína, ácido tranexámico, agentes depigmentantes, esteroides tópicos, retinoides, inhibidores de la calcineurina y tacrolimus y peeling químicos y láseres como tratamientos. Entonces, ¿qué hacemos? Combinaciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, podemos combinar esteroides orales con pequeños pulsos de 10 miligramos al día por 20 días cada 2 meses, colchicina de manera continua por 0.5 miligramos cada día,
esteroides tópicos como la hidroquinona y el ácido retinoico, protector solar, evaluar el uso de peeling o láser cuando ya el paciente esté más controlado, la dieta y los exámenes. Cuando no hay cambios, entonces utilizamos otro tipo de medicamentos como la isotretinoína, el ácido tranexámico y el mofetilmicofenolato. La dapsona sabemos que es una sulfamida sintética que va a actuar como antiinflamatorio. La dosis que recomendamos de 50 a 100 miligramos al día por 2 o 4 meses. Recordemos que la dapsona nos puede desencadenar una anemia hemolítica y que aquellos pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pacientes con fallas cardiorrespiratorias o hepáticos van a tener contraindicado utilizar la dapsona, así como también los pacientes alérgicos a la sulfa. Siempre preguntar. Lo vamos a utilizar combinando con terapias orales o sistémicas y también a la par de vitamina C, ¿verdad? Que nos va a ayudar a contrarrestar la presencia de anemia hemolítica en algunos casos. La isotretinoína, recientemente mencionada en este tipo de pacientes, ¿verdad? De 20 miligramos al día por 6 meses o más, se ha visto resultados bastante satisfactorios con dosis mínimas de este derivado de la vitamina A, que es la isotretinoína, ¿verdad? Se dice de que en este estudio, por ejemplo, mencionaba de que los líquen planos pigmentosos van a responder mejor a la isotretinoína cuando sean de aparición reciente o cuando estén localizados en cara y cuello. Pero no solamente en el líquen plano pigmentoso, podemos utilizarlo en cualquiera de las otras patologías. ¿Y por qué va a actuar la isotretinoína? Principalmente porque tiene un efecto antiinflamatorio y un efecto inmunomodulador. Otro de los medicamentos que le quería mencionar es el ácido tranexámico. Sabemos que es un antifibrinolítico, un derivado sintético de las licinas, pero en este caso nos ayuda porque inhibe la síntesis de melanina e inhibe a través de inhibiendo la vía plasminógeno-plasmina. Entonces, se ha venido utilizando el ácido tranexámico en el melasma, ¿verdad? Y también entonces ahora esa experiencia ha servido como de plataforma para lanzar tratamientos en este tipo de dermatosis pigmentaria. La dosis, 250 a 500 miligramos al día por 3 a 6 meses. En el país no lo tenemos, pero sí el paciente muchas veces lo consigue y mi experiencia es 500 miligramos 3 veces a la semana. Si bien es cierto, se puede dar todos los días, pero sí 500 miligramos 3 veces a la semana es una buena dosis. Recuerden que los ginecólogos tienen buena experiencia con el ácido tranexámico en el caso de las metrorragias y por eso es que se prescribe más que todo ese tipo de medicamento, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos porque inhibe la síntesis de melanina con muy buenos resultados. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo, qué hacemos nosotros en nuestra clínica? Básicamente, cuando me llegan estos pacientes, en primer lugar, después de respirar hondo, porque necesitamos una buena historia clínica. ¿Verdad? En este caso, sentarnos con el paciente, preguntar el tiempo de evolución, el aparecimiento, a dónde le comenzó, luego pasarnos a los antecedentes es sumamente importante para orientarnos al diagnóstico. Luego procedo a utilizar las diferentes herramientas, utilizo lámpara de Wood, utilizo el dermatoscopio para identificar en primer lugar si esto es una melanocitosis dérmica, ¿verdad? Y ahí voy viendo con el dermatoscopio. Y posteriormente yo le propongo siempre a estos pacientes una biopsia, porque eso me va a confirmar el diagnóstico o me va a ayudar a definir dentro de estas melanocitosis, de las pigmentaciones melánicas dérmicas adquiridas, cuál es. ¿Verdad? Entonces, aunado todo este grupo de herramientas, podemos identificar si son por medicamentos o si es un líquen plano pigmentoso, ¿verdad? Ese tipo de patologías, ¿verdad? Acostar al paciente importantísimo con una buena iluminación, quitar bien ese maquillaje y revisar, ¿verdad? La observación es sumamente importante, ver, por ejemplo, cómo este pigmento se extiende hasta el cuello y el escote y sube,
¿verdad? Entonces ya vemos que cuando es un pigmento localizado en el cuello, descartamos posibilidades como melasma o como otro tipo de pigmentaciones, ¿verdad? Y vamos definiendo el diagnóstico y luego pues procedemos a los tratamientos, ¿verdad? Aquí podemos ver el típico pigmento de este tipo de patologías, ¿verdad? Y luego pasamos al tratamiento explicándole también muchísimo al paciente que es un tratamiento largo, cuáles van a ser las expectativas, porque si no el paciente se cansa de que le estemos dando el tratamiento, pero si desde el inicio establecemos cuánto tiempo aproximadamente que va a ser un tratamiento largo, les ayuda muchísimo. Yo creo que con esta pequeña revisión de las patologías pigmentarias adquiridas nos podemos llevar a la casa muchísimo, ¿verdad? O sea, creo yo que el mensaje es que cuando vean pacientes con este tipo de pigmento, identifique que son 4 o 5 enfermedades que pueden caber dentro de las posibilidades diagnósticas y luego proceder. Para mí ha sido un gusto, entonces, los dejo entonces con la siguiente charla y muchísimas gracias.